Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado. Por tanto, dejando ya los rudimentos, les ofrezco excusas. Bájemele allá, es que está muy duro. Sí, a ver, sí. Volvamos, bájemele, hágame el favor. A este. Hola, sí. Bueno, ahí sí están. ¿Escuchan bien ahí? ¿Sí escuchan bien o no? Ah, bueno. Les voy a dañar el oído un día de estos. Y me lo dañan a mí también. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pueden sentarse, sean tan amables. Recuerden que el último versículo del capítulo 5 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir que el llamado es a dejar de ser ¿qué? Niños. Además, hay un llamado interesante a crecer. Primera de Pedro, capítulo 5, lean el último texto, los dos últimos textos, y van a encontrar: así que, amados, creced en la gracia y ¿qué? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos llamados ¿a qué? A crecer. Y el apóstol dice que cuando las personas no gustan el alimento sólido, entonces es porque son niños y no están en condiciones de establecer la diferencia entre el bien y el mal, como los niños. Los niños no saben qué es veneno, qué es comida. Póngale dos vasijas, una con veneno y otra con comida, y como él es niño, él pensará que todo es para llevarlo a la boca. Cuando uno es niño en Cristo, entonces uno echa mano a todo sin medir consecuencias, sin darse cuenta cuánto lo puede perjudicar, cuánto daño puede hacer. Solo cuando se encuentra envenenado es que dice: caramba, yo no debí de haberlo hecho. Me refiero en el campo espiritual. ¿Cuántas veces usted ha hecho cosas que después de haberlas hecho le pesa haberla hecho? ¿Por qué? Porque ya está envenenado. Cosa que si hubiese tenido la madurez suficiente antes de tomarlo, pues lo más seguro es que usted no lo hubiera hecho, porque sabía que le perjudicaba. El apóstol dice: hay que crecer. Por eso hay que dejar las cosas de niños. Y entre esas cosas de niños está hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles eran los rudimentos? Esas cosas primarias que uno comienza a escuchar cuando llega el Evangelio.
¿Qué es lo primero que uno comienza a oír cuando llega el evangelio? El arrepentimiento, el bautismo, el juicio, el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo. Eso es lo primero que uno escucha. La iglesia había pasado un lapso no corto. Dice el escritor, tenían tiempo de ser maestros, y ya hicimos la cuenta un día, que suma como cerca de 20 años. O sea, 20 años oyendo el evangelio, y todavía era necesario mostrarles el Calvario, porque a algunos se les había olvidado la purificación de sus pecados, pues habían vuelto a caer en desgracia. Entonces necesitaban que se les predicase de nuevo ¿qué? El arrepentimiento. Necesitaban que se les hablara de los enormes riesgos que se corren cuando uno no vive la vida cristiana, de la problemática que se da en el creyente cuando deja de sentir a Dios por causa de sus pecados. Había que volverlos a encaminar, porque estaban extraviados, querían volver al culto mosaico, se habían cansado de la fe, de la gracia, del favor, se les había vuelto la vida cristiana rutinaria. Yo siempre he creído que una de las razones por las cuales los cristianos se desmotivan es porque no alcanzan a entender la dimensión del Dios que dicen que adoran. Por eso es que la vida se hace aburridora. Cuando uno no alcanza a medir la dimensión del Dios en el cual uno cree y dice que es su Dios, entonces se cae en la rutina. Se le pierde el sentido al culto. Carece de importancia la alabanza. La oración es tan rutinaria que uno encuentra gente que dice: hermano, vamos a orar por las peticiones. Señor, te damos gracias, aquí estamos, te pido por todos los necesitados, amén. Eso es igual a nada. Porque se hacen de una manera tan superficial, no nacen del alma. Qué bueno que usted, cuando se ubique en la presencia de Dios, lo que haga, lo haga de verdad, de lo más profundo de su ser. Que alcance a medir la dimensión del Dios que adora, que alcance a entender al Dios que le clama. En la medida que avancemos allá, dejaremos de ser niños, dejaremos de estar tan afectados por tantos prejuicios y entenderemos que definitivamente no hay una cosa mejor que estar a los pies del Señor. Aleluya. Entonces dice el escritor consagrado: dejemos esas cosas y más bien vayamos a la perfección, avancemos. El salmo es claro: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que esté en el camino o el que ande, el que se estanca o el que avanza. Y eso es lo que el cristiano tiene que pensar. Vivo una vida estancada en el campo del cristianismo. Uno observa creyentes que no despegan en Dios. En consecuencia, eso no les permite despegar en ninguna de las áreas de la vida. Pues hoy hay un llamado apostólico para que los cristianos avancemos. Avancemos. Dios no está interesado en que usted se quede estancado. Cuando el pueblo de Israel se quiso quedar estancado solamente esperando que todo les llegara, el Señor le dijo a Moisés: dígale a mi pueblo que se levante y que marche, que avance, que no se quede ahí. Es interesante que pensemos en eso.
Porque cuando los cristianos se quedan ahí, entonces viene la ocasión del mal, la oportunidad de fallar, de pecar. Y además se llega a un estado tan grave que el pecado se hace voluntariamente. Y cuando usted lee en el capítulo 10, verso 26 de la carta a los Hebreos, encuentran: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los incrédulos. Y luego los pone a hacer un análisis. Juzguen ustedes si el que viola la ley de Moisés delante de 2 o 3 testigos merece castigo, ¿cuánto más el que tiene por inmunda la sangre del pacto, el que pisotea al Hijo de Dios y al que hace afrenta al Espíritu de gracia? Juan lo corrobora cuando dice: hay pecado de muerte por el cual pido no se ore. Es que se había presentado un fenómeno en el cristianismo, y ese fenómeno fue el que afectó a la iglesia hebrea, el que afectó a la iglesia en todos los tiempos y que hoy afecta al cristianismo. Es muy triste uno escuchar cristianos buscando salida a la satisfacción, al placer, pensando que de esa manera se puede vivir sin necesidad de compromisos. Esta semana estaba en una oficina y una cristiana me preguntó: pastor, yo quiero hacerle una pregunta. No me pasa a mí, dijo ella, no me pasa a mí. ¿A alguien le pasaba? Yo puedo creer que sí, es a alguien que le pasa. Es que hay una hermana que quiere tener un hijo pero no quiere pecar. Pero no quiere casarse, pero no quiere pecar. ¿Será que es mala la inseminación? Mire cómo vamos avanzando de una manera retroactiva, porque vamos perdiendo valores, vamos perdiendo la esencia del cristianismo. Hermano, eso es el resultado de una vida que estancada, porque no han encontrado nada más en Dios. Y como no encuentran nada más en Dios, entonces hay que buscar por toda parte lo que sea con tal de estar bien aparentemente. Y resulta que el apóstol le está diciendo aquí: no, hay mucho que conocer en Dios. Lo que usted conoce de Dios es más pequeño que la más pequeña arena en el inmenso océano. El escritor consagrado decía: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Gloria a Dios. La profecía habla del llamado que Dios le hace al profeta para que entre en el río y avance. Dice que cuando el agua le daba los tobillos era gloriosa, y cuando le daba las rodillas era muy bueno, y cuando estaba ya al cuello que había que cruzar a nado, dice, era glorioso en gran manera. Porque es que en Dios, en la medida que los cristianos nos metamos y avancemos, fuera pereza, fuera poca palabra para orar, fuera poca ánimo de leer la palabra, fuera pereza para ir a culto, fuera pereza para alabar a Dios, fuera pereza para dar a Dios lo que es de Dios, porque el cristiano todos los días se sentirá más enamorado, más convencido, más satisfecho, más realizado en Dios, y terminará cantando como siempre hemos cantado: yo quiero más
¿Será que lo puedes alabar, hermano? Aleluya. Y el apóstol dice, vamos a buscar, avanzar. Él escribe a los filipenses, hablo entre los que somos perfectos, dice Pablo. ¿Perfectos? Sí, hablo entre los que somos perfectos. Y luego dice, no que yo ya lo haya alcanzado, sino que una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Porque que resulta que cuando uno llega a Dios, tiene que dejar el pasado. A muchos los vive persiguiendo el pasado. Yo recuerdo que antes de ser cristiano manejaba buen dinero en el bolsillo. Antes de yo ser cristiano me iba bien. Antes de yo ser cristiano tenía salud. Los persigue el pasado. Hermano, usted tiene que dejar el pasado, porque el pasado, bueno o malo, ya no existe. Viva este momento. Y lo invito para que lo viva en el santuario de Dios. En la medida que lo logres vivir en el santuario de Dios, se acaba la mediocridad, se acaba la tibieza, la pereza. Todo eso se acaba. Alabanzas al nombre de Cristo. Aleluya. No puede ser que usted, después de haber ido al prekinder, al kinder, que la transición es una cantidad de cosas, que primaria, que básica, que universidad, que especialización, que doctorado, y de ahí para allá, lo pasen a que hágala hoy y no sepa hacerla. No puede ser que yo, después de recorrer tantos años en la vida cristiana, todavía esté preguntando si Dios sí me perdonó. ¿Y cómo es eso del Espíritu Santo? ¿Y si será que el Señor viene? ¿Y será que Él va a esperar a que definitivamente el mar escape de su sitio y Bogotá termine azotado por las olas del Atlántico? ¿Será que sí? Dice, bueno, pero tanto tiempo oyendo la palabra, viniendo a culto, y todavía no alcanza a entender lo que es el cristiano. Hermano, por eso es que las iglesias, uno escucha. A mí no me ha pasado todavía, gracias a mi Dios. Pero uno escucha a más de uno diciendo, es tan difícil, es tan complicado, yo quiero. Y dice, no, no puede ser. Yo quiero motivarles para que nos metamos en Dios, para que entendamos que lo mejor que le pudo pasar a usted y me pudo pasar a mí es haber conocido a Dios. Fue lo máximo. Que podamos decir, como aparece en la profecía refiriéndose al reino: en aquel tiempo nadie le dirá, ven, enséñame a conocer a Jehová, porque desde el más pequeño hasta el más grande lo conocerán. Porque así como las aguas cubren el mar, así la tierra será llena del conocimiento de Dios. Qué bueno que los que forman parte de esta iglesia no haya que arrastrarlos, sino que haya un código divino allá grabado en lo más profundo de su ser, que le diga que no hay que venir a culto 5 minutos antes, sino que entienda que es parte de su existencia una buena relación con Dios, una buena comunión con los santos, una buena participación en lo que tiene que ver en la vida devocional. Alaben el nombre de Cristo. Aleluya. Venga, y
¿Hoy qué? Yo no, hoy no me toca el culto a mí. No le toca el culto al creyente. Hoy no le toca al creyente. Hoy no le toca al creyente el culto. ¿Cuándo le toca? Increíble, ¿no? Cuando la Biblia dice: Él sea el objeto de vuestra alabanza. Y el culto a Dios debe de ser las 24 horas, los 8 días. Y además debe de ser un culto ¿qué? Racional, a conciencia. Las criaturas le hacen culto a Dios por instinto. El hombre debe hacerle culto a Dios consciente de lo que está haciendo. Escuche lo que dijo Pablo: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con. Oraré en el espíritu, pero oraré también con. Yo tengo que saber como cristiano qué es lo que yo hago y para quién lo hago y por qué lo hago. Y qué pasa cuando no lo hago y qué sucede cuando lo hago. Y qué me acontece cuando lo hago porque me arrastran y qué me pasa cuando lo hago porque me nace en el alma. La verdad, hermano, qué bueno que aprendiéramos los cristianos a vivir movidos por Dios. De verdad es muy complicado arrastrar y arrastrar y arrastrar. Es muy complicado. Qué bueno que el cristiano aprendiera más bien a dejarse llevar por Dios. ¿Cierto? Movido por Dios, guiado por Dios. Se acabarían las quejas en las iglesias. Los cristianos dejarían la pereza. Ya nadie dejaría la Biblia en el salón. ¿O qué? ¿Le gustaría sentir el papel? Leerla todos los días. Disfrutarla. Porque, hermano, la palabra de Dios es vida. Y es espíritu. Y es cortante más que espada de dos. Así que cuando usted llega frente a la palabra con humildad, no juzgando a la palabra ni haciendo que la palabra diga lo que usted quiere que diga porque así me enseñaron, porque así aprendí, sino que más bien llegue desarmado y humilde ante Dios y le diga: Dios, háblame. Vea, hermano, por corto que sea el pasaje, Dios tendrá algo muy grande para usted. Y eso lo motivará a ser mejor cristiano. Pero eso sucede cuando yo crezco en ese conocimiento. Cuando yo avanzo en esa materia que me relaciona con Dios. Por eso era que el apóstol decía: vamos es a la perfección. Avancemos. Porque en sí ese es el propósito de Dios. No que el cristiano esté quejándose todos los días, lamentándose todos los días, preguntando cosas que ya debió de saber y haberle enseñado muchas veces a muchas personas. Dice el apóstol: ahí es que avanzar, buscando la perfección, librándome del prejuicio de mí mismo y entendiendo que cuando yo miro al blanco que es Cristo, yo pierdo la noción incluso del tiempo y de las circunstancias. ¿Cierto? Sí. ¿O usted cree que ese día que Pedro y su compañero, Pedro y Juan, acompañaron a Jesús al monte de la transfiguración, usted cree que cómo fue ese rato que estuvieron allá? Eso fue maravilloso. Se olvidaron de ellos. Hagamos una enramada para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y Pedro, como era de intrépido, ¿cierto? Debió descubrírselo: bueno, ¿y para mí qué, Señor?
Hagamos más bien 5, para que yo no quede por fuera. Hagamos aunque sea 4, así se quede Juan por fuera. Al final es muy confianzudo, ¿no ve cómo se le recuesta a su pecho? No, ellos se olvidaron de eso, porque cuando uno está en la presencia de Dios es precioso. Deja de mirar defectos, deja de murmurar, deja de criticar, deja de pecar, deja de vivir desordenadamente, deja de vivir arrastrado por los demás. Que venga, vamos, que hagamos oración, todo eso lo deja, porque la ley del Espíritu que está en él hace que él lo haga sin que nadie se lo diga. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Voy a orar, hombre, cuando yo doy clase a los que se van a bautizar, siempre les digo, ese último día, les digo, ustedes asumen compromisos con Dios muy grandes. Y es que ustedes van a orar no porque les digan que oren, van a ir a culto no porque les digan que ese culto les tocó. Van a ir a culto porque ese día es importante el culto, por el que viene, por el que visita, por el evento. No debería de ser así. Venga, hermano, ¿y qué hay el sábado? No, el sábado hay un programa juvenil maravilloso. Entonces uno ve todo el mundo templando el bajo, dándole golpes a la batería, desde tempranos involucrados, porque ese día. ¿Y qué día, hermano? No, es que el domingo viene el pastor Julano de tal. Uy, no lo podemos perder. Uno dice, ¿el culto es para quién entonces? Si yo voy a culto porque el predicador es Carlos, entonces ¿a qué clase de culto voy yo? ¿O será que solo Dios está cuando Carlos está? ¿Qué pasará? ¿Será que si el jueves no está el predicador X, Y o Z, entonces no, qué pereza ir? Eso dice que el cristiano es ¿qué? Niño. Porque la Biblia dice diferente. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con ¿qué? Alabadle, bendecid. La razón, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué dicen? Así que hay un llamado hoy a dejar de ser niños, a crecer en Dios. Y ese crecimiento se da en la medida que yo pongo en práctica lo que la Biblia dice. Escuche: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué? Juntos y ¿por qué? ¿Por qué? Algo pasa con el culto. La reunión aquí no es sin razón. Es que cuando nos congregamos y lo hacemos en armonía, pues mire lo que Dios dice: envía bendición. ¿Y qué? ¿Cuántos quieren esa bendición y esa vida eterna? Y el escritor a los Hebreos, en el verso 25 del capítulo 10, él les dice: no dejando de, como algunos, los tiempos de la iglesia, ¿cierto? Acá vamos a ir hoy por allá. Culto es de viejitos, culto es de mujeres. Hay hermanos que no, a mí no me gusta el culto que hacen las mujeres. Es que no les gusta. No, pues, ¿cuál es el problema? ¿A quién le hace usted el culto, pues? Tenga cuidado, que ese fue el pecado del orden sacerdotal según el libro de Malaquías. Tenían en poco las cosas de Dios. Las tenían muy en poco. ¿Y sabe qué les dijo Dios? ¿Cuál de ustedes me prende una luz de balde?
Esa ofrenda que ustedes me traen a mí, dice Dios, si se la presentan a uno de sus príncipes, la aceptarán. Dios los confronta, porque a veces nosotros pensamos que como es para Dios, no es importante. Si fuera el doctor Julano que viene, a lo mejor. Si fuera el pastor, el evangelista de X, Y o Z, hasta sí. Pero es que en el culto de hoy no está esa persona. Entonces, cuidado, menospreciamos las cosas de Dios. Yo pienso que cuando escuchamos que nos convocan a celebrar a Dios un culto, ve, hermano, puede ser el hermano más sencillo. No se preocupe por el hermano, preocúpese por usted que quiere encontrarse con Dios de una manera especial. ¿Ah? Imagínese yo haciendo un culto en la cárcel y ese día no podía hacer palmas, y ese día no podía tocar el piano, y ese día no podía ni arrodillarme, ni pararme, ni sentarme, y ese día no podía mover la cabeza ni a la derecha ni a la izquierda. Pero ese día hice un culto, dijo Pablo, y los presos los oían. Y fue tan importante esa relación que tuvieron en ese culto, que la tierra tembló y Dios se hizo presente. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, alábelo, Él está aquí, hermano. Pero para que esas bendiciones se den, yo tengo que dejar de ser niño, de vivir como niño, de pensar como niño. Ya estoy viejo de venir a culto, de oír enseñanzas, de sentir a Dios, de recibir orientaciones, exhortaciones, amonestaciones, regaños. Porque uno en la vida cristiana le toca de todo. Yo como pastor le he montado el brazo a la oveja y he llorado con él. Como pastor lo he amonestado, lo he orientado y también he regañado. ¿Qué más va a ser uno? Pero eso nos enseña ¿a qué? A crecer, a andar. Porque es que usted no va en pos de la tierra que fluye leche y miel. Eso está ya sin vegetación y no tienen ni agua. Usted va en pos de la patria celestial. Usted no va como Israel en pos de una tierra terrenal. Usted va en pos del cielo mismo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted no va a un país donde va a tener fronteras y ejército cuidando y haciendo que se cumpla la ley dentro del territorio. No, usted va a un lugar donde el sol de justicia es Jesús, donde las puertas no se cerrarán de noche, porque allí no habrá noche, donde no habrán ladrones, donde no habrá corrupción, donde no habrá mortalidad, porque allí los días suyos y míos serán eternos. Él es nuestra luz eterna. Aleluya. Consciente de eso, vale la pena avanzar. Gloria a Dios. Vale la pena caminar con Dios. Por eso Pablo decía: dejen de ser niños, avancen. Él vivía sumamente preocupado cuando escribe en el capítulo 3, el verso 13 de la carta a los Efesios. Él dice con una enorme, yo diría, vehemencia: por favor, dice, yo oro por ustedes,
Y busco que algún día alcancen a estar todos convencidos en el conocimiento del amor de Cristo. Si yo logro que todos alcancen a tener ese conocimiento, entonces ya no estarán ociosos, ni serán más niños llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina. Si ustedes alcanzan a entender la medida en el sentido de la altura de Dios, la anchura de Dios, la profundidad del amor de Dios, si ustedes alcanzan a medir todo eso, a conocer todo eso, ustedes no se van a apartar, ustedes no se van a cansar, ustedes no se van a fatigar, porque aunque llegase el momento que estén derribados, podrán decirle al diablo con autoridad espiritual: aunque estoy derribado, no estoy destruido, porque en Cristo todo lo puedo. En Cristo soy más que vencedor. Ni lo alto ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, nada. Porque cuando uno conoce a Dios de verdad, uno concluye diciendo como el hombre de Dios: así me quite la vida, yo no te voy a dejar. Porque a quién tengo en el cielo sino a ti. Y fuera de ti, busque cualquier oferta que el diablo le brinde. Y estoy seguro que por atractiva e importante que sea, no es mejor que la oferta más sencilla que Dios le hace a usted. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es generoso. Dios es misericordioso. Dios da en abundancia. Además, lo que ofrece tiene fines eternos. Lo que se da aquí es temporal, es pasajero, pero lo que Dios le ofrece a usted es eterno. Por eso el escritor dijo: lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Es mejor esperar lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Les invito pues a crecer en Dios. Cada día párese y mídase. Tengo tantos años en la vida cristiana. ¿Habrá razón para estar dudando del Dios que adoro después de tantos años? Párese. ¿Habrá razón para dejar la vida devocional después de tantos años? Si estoy dando la medida. ¿Habrá razón de perder mi relación con Dios porque no perdono a mi hermano? ¿Habrá razón de dejar de ir a culto porque lo hace X, Y o Z? Mídase ahí, mídase ahí. Y esa medida le va a decir cuán niño es o cuánto ha avanzado en Dios. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias? Yo te doy gracias, Dios, por esta bondad, por esta misericordia.